entidad patológica completamente distinta, ¿ya? Y la bautizó como esquizofrenia. Desde entonces, le estoy hablando desde el, esto ha sido el siglo, finales del siglo XX, o XXI, no, pensemos entre 1800 y 1930. El nombre esquizofrenia significa mente dividida, ¿ya? ¿Por qué dividida? Porque las funciones mentales que los psiquiatras, los fenomenólogos, ¿cierto?, habían descrito, normales, digo, en la esquizofrenia se ven todas alteradas y se caracterizan por una fuerte decisión. Decisión significa ruptura, separación, ¿cierto?, de los procesos del pensamiento, sobre todo, ¿ya? La esquizofrenia tiene un origen, hasta el momento se acepta, ¿cierto?, que tiene un origen biológico, que hay un cierto gen, ¿cierto?, que transmite esta enfermedad. Sobre todo porque uno puede ver en la familia como tíos, abuelos, ¿cierto?, parientes con la misma enfermedad. Pero como sabemos, siempre la cosa es más compleja, porque no necesariamente tener el gen significa que se vaya a expresar. Hay ciertas condiciones ambientales que permiten o no permiten que se expresen los genes. Así que siempre tienes que pensar esto como en una interacción, ¿cierto?, como entre lo ambiental y lo biológico. Siempre es más complejo de lo que uno pensaría. Ahora, la esquizofrenia debuta, ¿cierto?, en la adolescencia, ¿ya? Se conoce como el primer brote, ¿ya? Antes del primer brote se encuentra la fase del trema. ¿Qué es el trema? ¿Ya? El trema es una palabra que se usaba para describir la inquietud, el malestar, la ansiedad que tienen los actores y actrices antes de salir al escenario. Eso es el trema. Para quienes han estado en teatro, aquí hay un dicho como de los actores que se dice mierda, mierda, antes de salir al escenario. ¿Sí alguien levantó la mano? Sí, hola. ¿El Hola, hola. trema no es lo mismo que la fase prodrómica? No, eso es anterior. El pródromo es Ya, anterior. Sí. Sí. Quise partir por el primer brote hacia atrás. Después vamos para adelante. gracias. Lo prodrómico son todos los indicios en la personalidad del paciente, digamos, las cosas extrañas que tenía antes del trema. Y en el trema es cuando el paciente siente que su mundo empieza a cambiar. En verdad, él lo vive como el mundo, ¿cierto? Pero nosotros desde afuera decimos el mundo del paciente empieza a cambiar. Empieza a haber significados en todos lados. Tiene pacientes que, no sé, pues veían que los semáforos parpadeaban cuántas veces en verde, y como esos parpadeos significaban que alguien lo estaba siguiendo, y así, como que el mundo empieza a volverse bizarro. ¿Sí? ¿Una mano levantada? Sí, ¿cómo se llamaba el concepto anterior al trema? Lo prodrómico. Prodromico. Prodrómico. El pródromo. Está, Ya, gracias. por lo general es imposible diagnosticar esquizofrenia antes de que ocurra el primer brote. Como que uno tiene que ser así muy aguja clínicamente, muy bueno clínicamente para cachar que un paciente está en trema. Y eso es importante porque mientras antes se medique, mientras antes tenga tratamiento psiquiátrico una persona que está por debutar con una esquizofrenia, mejor pronóstico tiene. Creo que no les dije esto, pero el estado psicótico, digamos, en la mente, tiene una suerte de efecto tóxico. No digo digo metafóricamente, no digo que efectivamente sea tóxico, pero genera daño a nivel de todo lo que son las conexiones neuronales, ¿cierto? Mientras más tiempo alguien esté psicótico, mayor es el daño. Por lo que hay que actuar rápidamente cuando uno ve o sospecha que un paciente está con una psicosis.
genera un daño el mantenerse mucho tiempo en ese estado. Y por lo general, mientras más se demore en ser intervenido, más difícil va a hacer que se recupere. ¿Sí? ¿Una mano levantada? Y lo que pasa es que durante este tiempo he estado buscando y el otro día asistió a una conferencia en la cual se trataban los estados mentales de alto riesgo, ¿Sí? como una especie de estrategia y prevención para que en la adolescencia se tratan de evitar como el camino hacia la psicosis o hacia la esquizofrenia. Sí, sí, claro, claro. Sí, efectivamente eso que dices tú es súper importante porque por lo general esto se interviene una vez que ya ocurre. Pero hay elementos, sobre todo si uno es buen clínico y uno ha estudiado esto, que permiten saber que va para allá el asunto. Yo he visto pacientes en trema, y que uno dice, esta cuestión va, pero uno no tiene cómo asegurarlo, ¿cachai? Esto no es como una radiografía, esto al final uno se pone en juego como clínico al decir, mira, esto va para allá. Es mejor rápidamente derivar a psiquiatras para empezar tratamiento antipsicótico, ¿cierto? Pero es muy difícil eso, requiere de una pericia bien grande, el darse cuenta y rápidamente intervenir. ¿Ve una mano levantada? ¿Sí? Sí, yo, dos cosas. El trema como tal, cómo se caracteriza, y lo otro, que este año en el módulo de sistémica, la profe en las escuelas como postmodernas nos habló de un tratamiento que se llama diálogo abierto, y yo le pedí como más información por mail, y en el fondo era como un tratamiento que se daba en Finlandia para la esquizofrenia, en donde, claro, atacaban en la primera crisis, por así decirlo, y sin medicamentos, sin fármaco. Era el primer como lugar en el mundo en donde no estaban interviniendo con fármaco y habían tenido como una tasa así de éxito de como el 86%. Bueno, por muchas cosas, pero una de ellas era que porque tenían como una atención inmediata en las personas. Claro, claro, intervienen rápidamente. Sí, mira, eso independiente de qué modelo uno ocupe, la intervención rápida, ¿cierto? Que uno tenga como equipo de salud, porque esto tienen que ver los múltiples profesionales, no solamente el psicólogo, psiquiatra, terapeuta ocupacional, ¿cierto? A veces asistente social. Eh, Hay todo un equipo que tiene que movilizarse en torno a un paciente o con sospechas de esquizofrenia. Ahora, yo he visto los resultados que tienen, digamos, los antipsicóticos, los remedios en los pacientes, y la verdad es que son maravillosos los antipsicóticos. O sea, sobre todo para los pacientes que tienen angustia psicótica. Eso es muy terrible. Eh, yo sé que hay toda una línea como que se opone al uso de medicamentos, pero yo he visto los cambios para mejor que han tenido pacientes iniciando el tratamiento con antipsicóticos y que no puede ser explicado por otra cosa que no sea el fármaco, porque no han tenido otras intervenciones. En ese sentido, yo no le hago la cruz a los remedios, al revés. Son útiles, pero no lo son todos. Tiene que haber además, por ejemplo, estrategias de intervención a la familia, psicoeducación, psicoterapia con el paciente que se sospecha un trema, ¿cierto? Tiene que haber todo un conjunto de un aparataje de salud mental que se tiene que desplegar para mejorar el pronóstico del paciente. Pero sí, es tal y como dices tú, tiene que haber una suerte de, digámoslo así, como de modelo de intervención pronta. Lastimadamente no tenemos eso acá. Acá no hay esquizofrenia hasta que ya se brota y ya hay un cierto tiempo estando así. Eh, pero los antipsicóticos son remedios muy buenos para los síntomas más productivos de la esquizofrenia. Bueno, vamos a llegar allá. Eh, bueno, yo les decía que después del trema, lo que ocurre, bueno, para continuar la pregunta tuya, ¿cierto? El trema lo que ocurre es que el paciente, los familiares del paciente lo notan distinto y el paciente también siente una cierta como inminencia de que algo está cambiando, algo se le viene, por lo general tienen angustia, ¿cierto? Pero una angustia inexplicable, no saben por qué, empiezan a tener ideas que les llaman la atención y empiezan como de pronto a irse en esta espiral como eh, más brillante, por así decirlo. Todo su mundo cambia. Y ya hasta llegar al punto, si no, obviamente, si no es intervenido adecuadamente, llega al punto del primer brote.
muchos primeros brotes debutan, ¿cierto?, en contextos de consumo de alcohol o de droga. Eso yo lo he visto mucho. Que pacientes que inician su primer brote estando en contexto de consumo de marihuana, por ejemplo. Eso lo suelo ver harto, como que el consumo de sustancia aumenta la probabilidad de generar el primer brote. Obviamente que había una vulnerabilidad anterior, ¿cierto? Si pensamos que esta cuestión tiene un componente genético, pero eso suele ser como el catalizador del primer brote. Y claro, como que después de eso los pacientes, después del primer brote, los pacientes nunca vuelven a ser como antes y por lo general pierden, dejan de ir al colegio, dejan de ir a la universidad, no logran como mantener el ritmo de la vida con los trabajos y los estudios, por así decirlo. Eso es lo que más suele ocurrir con los pacientes esquizofrénicos. Son muy pocos los que logran mantener el mismo ritmo de vida, por así decirlo. Y eso es, bueno, es bien grave. Por eso uno habla del quiebre vital, del quiebre en la vida. Cuando uno ve a un paciente ya, cuando está indagando, ¿cierto? Si hay, si uno tiene una cierta tincada clínica, por decirlo de alguna forma, de que este paciente es esquizofrénico, uno indaga si hay un quiebre vital. Uno pregunta por el colegio, por la universidad, por la familia, si él sintió que no volvió a ser el mismo después de que algo le ocurriera, ¿cierto? Y bueno, después de ese primer brote, el paciente queda ya con el manejo de psicóticos, ¿cierto? Lo que hace es que los fenómenos más productivos de la esquizofrenia, que son los síntomas positivos, los síntomas positivos son todo lo que se agrega, por así decirlo, al vivenciar. Y los síntomas negativos son los que se sustrae, lo que se resta. Los síntomas positivos son ideas delirantes, alucinaciones, ¿cierto? Todo lo que se agrega al vivenciar del paciente. Los síntomas negativos son pérdidas en el vivenciar normal. El autismo, por ejemplo, el aislamiento, el mutismo, no hablan los pacientes que están con síntomas negativos. Los antipsicóticos, por lo general, son mejores para combatir los síntomas positivos, es decir, los delirios, las alucinaciones, todo lo que brota psicóticamente del paciente, por decirlo de alguna forma. Y lo delirante lo encapsula, es decir, que no es que el paciente deje de estar psicótico, pero hace que las ideas delirantes no tomen tanto de su atención, por así decirlo, no tomen tanto de su actividad mental y le permitan hacer una vida lo más normal posible, ¿ya? Pero es una enfermedad bien limitante la esquizofrenia, sobre todo si no tenía un tratamiento adecuado y al momento adecuado. Esa es la diferencia entre síntomas positivos y negativos. Ahora, no se sabe muy bien qué es lo que ocurre a nivel del cerebro, ¿ya? Porque si uno hace una resonancia, ¿cierto?, cerebral, un escáner, no hay mucha diferencia entre un cerebro de un paciente esquizofrénico y de una persona normal, entre comillas normal. No hay grandes diferencias más allá de cierta densidad en ciertas zonas del cerebro, en la base, pero la verdad es que no es concluyente. Lo que sí se sabe es que, bueno, que tiene un componente biológico y que algo tiene que ver con los neurotransmisores que suplen los antipsicóticos. Pero la verdad es que no se sabe muy bien qué es la causa y no se puede prevenir del todo. Por ejemplo, hay remedios que pueden prevenir la hipertensión o la diabetes, ¿cierto? Pero no se puede hacer eso con la esquizofrenia. Antiguamente, los primeros psiquiatras no tenían psicofármacos, no tenían remedios. Lo único que podían hacer con sus pacientes era describir lo que hacían, puras descripciones. Uno lee los textos, los tratados de los psiquiatras antiguos y son maravillosos, son puras descripciones clínicas de sus pacientes. Si ustedes quieren aprender de verdad cómo se manifiesta la esquizofrenia, cómo parte, cómo evoluciona, cómo termina, léanse a Conrad. El libro se llama La esquizofrenia incipiente, de Conrad, con K y D final. Ese libro
es buenísimo, porque Conrad era un psiquiatra alemán, sí, era alemán, que todos sus pacientes eran soldados. Estamos hablando de época de la Guerra Mundial, creo que era la Segunda, no estoy seguro. Y él tenía ahí hospitalizados, ¿cierto?, a todos sus pacientes en una época en que no existían los psicofármacos. No existían los antipsicóticos, digamos, los estabilizadores del ánimo, los antidepresivos no existían. Así que él todo lo que podía hacer era escucharlos, verlos, ver cómo vivían ellos digamos, su enfermedad, su mente. Es súper interesante ese libro, yo de verdad se lo recomiendo porque da una perspectiva mucho más enriquecedora de lo que es el estudio de la enfermedad. No se queda como en los datos, en los síntomas solamente, hay todo un desarrollo, digamos, descriptivo, así fuertemente descriptivo, muy bonito que hace él en ese libro. ¿Cómo se llamaba el libro? La esquizofrenia incipiente, de Conrad. No me acuerdo si es con C o con K, pero les va a salir al tiro por la esquizofrenia incipiente. Bueno, ahí él describe el trema, ¿cierto? Y todos estos cambios en la forma de percibir el mundo que tiene el paciente, los pacientes. Es muy bueno. Ahora, ¿por qué esto ocurre en la adolescencia? Tampoco se sabe muy bien. La teoría que yo he escuchado que más me hace sentido a mí, pero sigue siendo una teoría, no está comprobado, es que en la adolescencia, en cierto momento, ocurre la poda neuronal. Significa que uno pierde un montón de conexiones neuronales, ¿cierto? Que se pierden porque ya no son necesarias o porque no han sido usadas, por así decirlo. Ustedes saben que a medida que uno crece, ¿cierto?, envejece, el cerebro es menos plástico y uno va perdiendo la plasticidad neuronal que tiene cuando niño. En la adolescencia ocurre la última gran poda neuronal. Después de eso uno no cambia más, uno se queda con lo que tiene y lo va perdiendo progresivamente. Y algo de ese proceso pareciera tener que ver con el inicio del primer brote. Como que algo se sostiene de forma frágil y después de la poda neuronal brota todos los fenómenos, ¿cierto?, esquizofrénicos propiamente tales. Bueno, hay tres tipos de esquizofrenia los más conocidos. Pues la esquizofrenia, no, son cuatro. La esquizofrenia simple, la esquizofrenia paranoide, la catatónica y la hebefrénica. La esquizofrenia simple se caracteriza por no tener muchos fenómenos productivos, pero el paciente sí tiene una candidez, una forma como de vivir el mundo y las cosas que le pasan como muy infantil, que suelen ser más retraídos, no tienen muchos fenómenos como delirantes o más como productivos de los alucinatorios. La paranoide se caracteriza por escuchar las voces, ¿cierto? Tener pseudo alucinaciones auditivas de voces y que suelen tener un carácter persecutorio, por eso lo paranoide, ¿cierto? Ideas de referencia, ¿cierto? De todo en la televisión me están hablando a mí porque algo me quieren decir, me quieren hacer daño. Ideas de referencia, de que todo como que alude a uno. La esquizofrenia catatónica se caracteriza por tener síntomas catatónicos, que son todos estos síntomas psicomotrices de rigidez, digamos, muscular, de quedarse como tieso, ¿cierto? O de desplomarse en el piso por perder toda la tonalidad muscular, o de tener crisis de ausencia, así como quedarse pegado. El típico como en las películas que uno ve, como el paciente que está como pegado en una esquina y está como tomándose así, eso es el catatónico. Y la esquizofrenia hebefrénica se caracteriza sobre todo por una constante desorganización de la conducta y una fuerte como bizarrería. Los pacientes hebefrénicos son pacientes esquizofrénicos que tienden a hacer muchas conductas bizarras, extrañas. No suelen escuchar voces, pero sí tienen permanentemente conductas raras, fuera de lugar, inadecuadas al contexto. Lógica extraña. ¿Cómo se llamaba esa última? Hebefrénica. Si mal no recuerdo es con H.
Hebefrénica con B larga. Sí. Bueno, y hay otro diagnóstico que está más discutido, pero yo creo que sí es posible hablar de una entidad que describa esto, son los pacientes esquizoafectivos, que hay una suerte de, digámoslo así, como de sumatoria de un trastorno afectivo bipolar con una esquizofrenia. Estrictamente es una esquizofrenia base, pero los síntomas afectivos vuelven al paciente mucho más propenso a hacer actuaciones como más impulsivas, ¿cierto? O andar más irritable. Porque los pacientes esquizofrénicos más clásicos, entre comillas clásicos, suelen tener una actitud autista. Autista como dicen los psiquiatras, el autismo psiquiátrico, no el autismo del trastorno del desarrollo. Que es una postura hacia el mundo como de mucha pasividad y como que si no, como que los pacientes te hablan como si tú entendieras perfectamente lo que le ocurre, como si estuvieras dentro de su mente, como que no cachan la diferencia en que uno es otro fuera de su cabeza, por así decirlo. Tienden a aislarse más, a hacer más, a decir, no sé, como, no, me enojé, te voy a pegar. Y se quedan ahí, no hacen nada. Eso es como el autismo, entendido como más psiquiátricamente. Creo que en este tiempo, ¿cierto? La esquizofrenia siempre se ha mantenido más o menos en los mismos porcentajes en la población. No gira siempre en torno al 1%, entre el 1 y el 3%, dependiendo del país. Es un porcentaje bajo, pero igual es un número de personas importante. Y la gran mayoría está en psiquiátrico, en lugares protegidos, pero también hay muchos que viven en condición de calle. Digamos, no es raro ver digamos, a personas con esquizofrenia, digamos, viviendo en la calle o como arreglándoselas como pueden, en una situación de pobreza igual bien importante. Ciertamente hay una problemática social en torno a la esquizofrenia. No hay muchos lugares para que puedan como ellos tener capacitaciones laborales, por ejemplo. Por lo general las familias los dejan abandonados. Y es bien complejo cómo trabajar con ese tipo de una mano levantada. Sí, en realidad era una pregunta que quería hacer al final, pero también me ha llamado mucho la atención que, por ejemplo, cuando uno lee antipsiquiatría y hablan todo el tema de la esquizofrenia, que en el fondo las personas pierden como su condición de ciudadano, en el fondo. Sí. Porque muchas veces o pierden el trabajo o les dificulta conseguir trabajo. ¿Y cómo eso en el tratamiento actual influye como en la reinserción social de las personas que padecen esquizofrenia? ¿Tiene Sí, posibilidad de reinserción hoy en día? ¿Cómo también ayudan el pronóstico como positivo del cuadro? sí, mira, depende mucho del lugar al que uno como asista, por así decirlo, porque hay lugares en los que son especializados en tratamiento psiquiátrico, en el que hay terapia ocupacional, por ejemplo. Los terapeutas ocupacionales se encargan de eso, de capacitar a los pacientes más graves, de todo tipo, ¿no? Para poder tener algún tipo de actividad laboral, de ser más independientes, ¿cierto? Pero eso depende mucho del centro en el que uno esté. Hay centros privados y centros públicos, pero la verdad es que son bastante insuficientes. ¿No? Digamos, yo estoy de acuerdo con eso. Los pacientes esquizofrénicos pierden su condición de ciudadano. Y es muy complejo porque para su rehabilitación se requiere una red de profesionales bastante amplia que puedan ayudarlo a él, a su familia, ¿cierto? No solamente se interviene con él, se interviene con su familia también. Es bien complejo el asunto, la verdad. Yo diría que no hay políticas de Estado suficientes para manejar esta problemática. Y que espero que, bueno, que eventualmente vayan mejorando, ¿cierto? Pero la verdad es que es una situación muy, muy precaria. El psiquiátrico en el Horvitz, la gran mayoría de los pacientes que están hospitalizados allá están votados por su familia. Eso uno podría pensar por el Estado también. Pero están votados.
Ni siquiera los van a buscar cuando los dan de alta, se deshacen un poco como el cacho. Y eso en realidad como bien, bien crudo allá en el psiquiátrico, en el Horvitz. Los profesionales hacen lo mejor que pueden, pero muchas veces uno no cuenta con la familia de los pacientes. Y que son parte fundamental si uno tiene alguna esperanza de que el paciente logre retomar alguna actividad laboral o empiece como a armar algún proyecto de vida. Por lo general las familias se desentienden de ello. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, sí. Igual a mí siempre me da como muchas vueltas el tema del prejuicio social que hay en torno, sobre todo a todas las enfermedades mentales, que no sé, se sitúa también a la gente que es esquizofrénica dentro de, como encerrado dentro de su discurso paranoide, o, encerrado como en el discurso esquizofrénico, como que no pueden ser más. Sí, claro, ¿no? O sea, yo diría que con todas las enfermedades mentales o psiquiátricas hay un estigma. Que, claro que se... O sea, yo no sé si en todos los países será así, pero acá en Chile, claro que sí, como que da vergüenza decir que uno va al psicólogo, al psiquiatra, como que es una cuestión de... como si uno no pudiera ir, no le pasaran cosas. Como que sea algo que uno oculta, por así decirlo. Como si, no sé, como que a uno no le da vergüenza ir al dentista, pero sí da vergüenza como ir al consulterapeuta. Sí, eso es cierto. Los estigmas en salud mental siempre empeoran el pronóstico. Porque, claro, al final aparece una variable de lo social que afecta la capacidad que tú tengas de intervenir con los pacientes y su familia. Pero bueno, yo quiero igual dejar un tiempo para preguntas, unos minutitos. Mi experiencia en el Horvitz, como, bueno, yo hice mi práctica ya, trabajé allá también. Eh, la verdad es que me abrió mucho el campo de la clínica y me dio muchas ganas de seguir estudiando. Uno aprende mucho con los pacientes, por así decirlo, que tienen estas dificultades tan graves. Y para mí fue muy importante empezar mi formación ahí y como orientar mi práctica profesional a atender a este tipo de pacientes que son, por lo general, son rechazados, la verdad, por lo general. Son pacientes que por el nivel de gravedad que tienen o por lo bizarro que son, tienden a ser más apartados de los tratamientos convencionales. No son muchos los psicólogos que trabajan directamente con psicosis. Porque claro, como que hay que tener harta formación, pero también está esto que dices tú del rechazo, un poco, que hay hacia esos pacientes, como que no se pueden, como que hay pocos que los escuchan en ese sentido. Que es algo bien importante para el tratamiento, tener a alguien que los escuche en ese sentido y que los atienda y que los trate como ciudadanos, como dices tú, como personas que tienen algunas dificultades, pero eso falta. Faltan profesionales de la salud mental, psicólogos, yo diría, que, que se animen a trabajar en esta clínica, a aprender de esta clínica y a entrar en diálogos con la clínica psiquiátrica también, que es bastante enriquecedora para uno, no son para nada incompatibles, de hecho yo diría que son necesarios el uno al otro para poder tener un abordaje más integral de los pacientes. Bueno, yo trabajo con psiquiatras, con terapeutas ocupacionales, enfermeros, enfermeras, TENS, un tiempo también con asistente social, y todo un equipo que pensado en poder, digamos, tomar distintas áreas del paciente y ver que empieza a arreglárselas mejor y funciona. El problema es que es muy difícil en centros que no son de especialización, digo, que un paciente tenga todos estos profesionales pendientes de él, porque no hay una red digamos, de atención ambulatoria, por ejemplo, que implique esto. Esto pasa solamente en las hospitalizaciones, por el tiempo que dura la hospitalización. Así que yo lo que les quiero decir es que la experiencia clínica con estos pacientes, yo soy bien majada en ese sentido, como que uno debería tenerla al menos una vez para poder aprender qué es esta otra clínica. Porque, o sea, yo les diría fácilmente que ustedes en su consulta privada, ¿cierto? Eventualmente, si son clínicos, se van a encontrar con pacientes deprimidos, pacientes con trastornos de personalidad leve
duelos, ¿cierto? Y yo diría que algunos trastornos alimenticios. Y se van a quedar afuera por una cuestión estadística, ¿cierto? Toda esta gama de pacientes que presentan esta sintomatología mucho más grave en términos de su estado psicológico. Y lo que a uno le permite, por así decirlo, uno tiene una mucha mayor comprensión de lo que es, entre comillas, normal a través de lo anormal. Y digo muchas comillas, porque, por así decirlo, el ver... yo nunca hubiese pensado la capacidad de pensamiento que uno tiene, digo, de la capacidad de pensar, de la forma que la veo ahora, jamás hubiese podido pensarla así si no hubiese conocido a mis pacientes con el pensamiento disgregado, por ejemplo. Como que enriquece mucho la posibilidad de ver, de escuchar y de entender un poco lo que uno ve en la clínica cuando uno ve este tipo de pacientes. Así que, para dejarle unos minutos para que podamos hablar algo más, un diálogo, preguntas, lo que ustedes quieran, les doy la palabra. A ver, primero, Llovizna. Yo tengo una duda o más que nada curiosidad con Sí. saber un poco cómo es el tema relacionado a los intentos de suicidio en pacientes con esquizofrenia, brote psicótico. Sí, a ver, son graves. Sobre todo son graves cuando están asociados a órdenes alucinadas. Las órdenes alucinadas son cuando las voces que escuchan les dicen que hagan cosas. Por ejemplo, mátate, 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 mátate. En esos casos es gravísimo porque hay una tendencia a hacerles caso a las voces, o tírate por la ventana. Ahí uno tiene que tener al paciente hospitalizado porque el paciente es un riesgo para sí mismo. Y claro, en un periodo importante de descompensación, en un brote psicótico, ¿cierto? O mucha prevalencia de las órdenes alucinadas, eso ocurre. Los pacientes le hacen caso a estas voces. Y cuando están más compensados pueden como, digamos, ignorarla un poquito más, pero eso es súper grave. Inmediatamente uno tiene que pensar en hospitalización si ve eso en un paciente. También levantó la mano Bastián. Sí, más que una duda era como un poco de experiencia con una persona con esquizofrénica. Sí. Mi vecino estaba diagnosticado con bipolaridad y consumió una mezcla de drogas entre cocaína y marihuana y le dio el brote. Y era muy complicado porque él partió escuchando voces y se ponía como muy inquieto. Cuestión con que su hermana la estaban como llevando a un lugar, entonces era re complicado porque no solo le afectaba a la familia, nos afectaba entre nosotros en los vecinos, porque se metía en las casas. Sí. Y bueno, de esa experiencia fue difícil como traerlo como a nuestra realidad, podríamos decir, que estaba muy encerrado en como ese diálogo interno que tenía él. Bueno, era más que eso, era como complicado. Sí. Sí, claro, como que, bueno, ahí uno piensa que el diagnóstico previo de bipolaridad, lo más probable es que siempre haya sido una esquizofrenia, que estaba más o menos compensada y que se desató después del consumo. Es como la hipótesis que yo haría. Pero claro, efectivamente el convivir en el mismo barrio, ¿cierto? Vecinos, con alguien que esté descompensado en estos términos, es complejo. Ahí lo que debería ocurrir es que rápidamente haya un dispositivo en salud al que se pueda llevar a la persona, compensarlo y después reintegrarlo a la comunidad, pero es imposible hacer eso si hay una productividad psicótica a este nivel que describes tú. Porque efectivamente el paciente está atrapado en un monólogo, en un diálogo interno con las voces, que no es posible hacerlo entrar en razón hablándole, por ejemplo. Si fuera posible no estaría psicótico, ¿cierto? Y aprendimos que en la psicosis no es posible sacar a la persona de su delirio de ninguna forma.
Sí, también hablaba en silencio, que era como lo que más repetía era como, no, que tengo que hacer esto, que tengo que hacer lo otro, era como bien raro. Eso se llama musitar. Es un signo clínico. Entonces, habla como así, como si estuviera hablando Sí. como... Eso se llama musitación. Es algo que uno tiene que estar atento en los pacientes que sospechan psicosis. ¿Sí? Karina, sí. Sí, yo quería preguntar con respecto a la adherencia al tratamiento de las personas con esquizofrenia, porque Sí. siempre he escuchado que cuesta mucho que se adhieran bien al tratamiento. Sí, sí. Claro, lo que pasa es que ahí está la variable de la conciencia de enfermedad que decimos nosotros, que en general los pacientes esquizofrénicos, digamos, más descompensados, tienen... A ver, yo sé que esto es medio extraño de escuchar, pero lo van a entender yo creo con posterioridad, así como fly, esto lo van a entender en los 20 años más, pero no, estoy leseando. Los pacientes esquizofrénicos, el delirio que tiene una función, ¿ya? Y esa función les da una cierta estabilidad psicológica. Y los antipsicóticos, claro que sí, disminuyen eso, porque disminuyen la intensidad de su mundo delirante para que puedan funcionar mejor en la realidad externa. El problema es que eso desconoce esto que yo les digo, que el delirio tiene una función, una construcción del paciente que le sirve para algo. Y por eso uno trabaja en psicoterapia con pacientes de este estilo, tratando de mantener la adherencia al tratamiento lo más posible, tratando de construir cuestiones auxiliares a su delirio para estabilizarlo, digo en psicoterapia. Eso es muy difícil, porque por lo general, muy bien como dices tú, la adherencia al tratamiento es mala, porque algo del delirio les ayuda. El problema es que los ayuda a ellos, pero los enajena de todo lo externo, de la realidad externa, de las demandas de la realidad, de los demás. Es como una cosa por otra. E incluso también en algunos pacientes son completamente distintos, pero esto también pasa en los pacientes bipolares, que tienen la sermanía, que al tomarse su tratamiento se sienten fome. Se sienten fome porque pierden la energía y digamos, esta facilidad que tienen para enfiestarse, la creatividad, sienten perderla. Así que su tratamiento lo tienden a dejar porque se sienten fome. Y también uno tiene que hacer un trabajo con eso. Aranxa, no sé si ese será su nombre, pero levantó la mano. Y Arantxa, ¿puede desatar la esquizofrenia una persona luego de consumir excesivamente droga? Sí. De hecho, ni siquiera te diría excesivamente. Puede desatarla por fumarse un pito, sí. Ya. Sí, ni siquiera tiene que haber un exceso. Si hay una vulnerabilidad, cualquier sustancia de este estilo que ingrese al sistema nervioso puede desatarla. Sí. O puede hacer que se presente más rápido, pero así puede acelerarla. Sí. Eso es bien típico en verdad. Uno recibe pacientes que después de un consumo de marihuana, hongo, cocaína, éxtasis, pasta base, lo que sea, hacen su brote y quedan como así permanentemente. Más preguntas, los escucho. La verdad es que me gustaría poder tener más tiempo para trabajar esto con ustedes. Es un tema bastante largo. De verdad yo le insisto que esto es una síntesis bien rasca de todo lo que implica la clínica de la psicosis, por decirlo de alguna forma. ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano? Sí, no sé, es como algo que desconozco, pero ¿qué pasa como con la recuperación de la esquizofrenia? ¿Se puede presentar a través de psicofármacos o terapia? ¿O es muy difícil la recuperación de un paciente esquizofrénico? Es difícil porque tú tienes que intervenir a varios niveles.
tienes que intervenir a nivel farmacológico, ¿cierto? Intervenir a nivel psicológico, intervenir a nivel digamos, de terapia ocupacional, por así decirlo, de inserción laboral. Y además tienes que intervenir a nivel familiar. Porque los pacientes, por así decirlo, recuperados de la esquizofrenia, o en vías de recuperación, o sea, no es que se recuperen, no es que se les vaya la esquizofrenia, sino que se compensan. La esquizofrenia es crónica, es como la diabetes o digamos, la hipertensión, es una enfermedad crónica, tú nunca dejas de tenerla, pero hay periodos en los que pasan más compensado que otros. Y para que eso se mantenga, tiene que haber todo un sistema familiar, un ambiente familiar, que permita que el paciente siga desarrollándose y que pueda seguir haciendo su vida. Pero eso es muy difícil, porque por lo general las familias también tienen mucha psicopatología en las familias. Digo, no solamente, digamos, no otras esquizofrenias, como que trastornos de personalidad, maltrato, no sé, pues, cuestiones de abuso. Las familias por lo general son... Nadie se salva de tener ciertas patologías familiares, por así decirlo. Es muy complejo. Pero cuando eso se logra en cierta medida, cuando hay una contención a nivel familiar, a nivel ambiental, los pacientes esquizofrénicos que logran ser intervenidos adecuadamente y en tiempo adecuado también, logran compensarse y mejorar, ¿cierto? Su relación con la vida, su autonomía. Es súper difícil. Bastián. Sí, en relación a la esquizofrenia, cuando un pariente cercano tiene esquizofrenia, por lo que hablé con un psiquiatra, puede tener la siguiente generación de derivaciones. ¿Derivaciones? Sí. ¿Cómo sí? Bueno, me voy a poner de ejemplo. Yo tengo 2 tíos esquizofrénicos. Tengo ¿Ya? una hermana que es bipolar. Y yo fui con el psiquiatra porque la psicóloga había diagnosticado que tenía bipolaridad. ¿Ya? Y a mí me la descartaron porque según por rama de familia, yo tenía derivación como de esa... Ah, sí, entiendo. Sí, mira, no se transmite de forma tan lineal. Ujú. No es que si uno tiene un tío o un padre, ¿cierto? Necesariamente va a ser esquizofrénico. No, para nada. La cuestión es media... Ustedes tuvieron que haber visto esto, los genes recesivos, los genes, ¿cierto? Los genes, ¿cómo se llaman los otros? Están los recesivos y están ¿Los dominantes? los dominantes, eso, claro. Esto no funciona como gen dominante, por así decirlo. Esto no se transmite así. Incluso puede uno tener la genética, pero nunca ser una esquizofrenia, porque el ambiente tuvo las características suficientes para fortalecer la estructura, ¿cierto?, mental contra el fenómeno esquizofrénico. Pero no es así de directo, no porque uno tenga... De hecho, lo más probable es que la mayoría de nosotros tengan familiares con temas de salud mental. Bipolaridad, esquizofrenia, suicidio, alcoholismo, ¿cierto? La gran mayoría de las familias lo tienen. Lo que no significa que todos, por ser hijos de, o parientes de... No, esta cuestión es mucho más compleja que eso. Así que sí, hay derivaciones de eso, no se hereda directamente. No es como el pelo, el color de ojos, ¿cierto? Que es mucho más directo. Gracias. Creo que está... De nada. Creo que estamos en la hora ya. ¿Mariela? Sí, yo no sé si alguien tiene una última pregunta, y si no ya cerramos con la presentación de Matías. A la 1, a las 2, a las 3. Parece que no hay más preguntas. No. Bueno, Matías, agradecer que haya aceptado la invitación. Un tema muy, muy interesante que como tú bien dices, en una clase es imposible, en un semestre imposible. Así que creo que lo hiciste una síntesis. Se agradece tu síntesis porque sé que es muy, muy difícil hablar de estos temas en tan poco tiempo. Así que agradecerte, a los chicos también,
la participación, por la asistencia. Voy a subir al aula virtual un texto para que los pueda ayudar. Y también, Matías, si es que tú quieres recomendar algún otro, algún libro, algún texto, bienvenido sea. Este que les digo, La esquizofrenia incipiente de Conrad, no sé si lo tengan, mira, si lo tengo en PDF, si lo pillo, te lo mando para que tú lo subas a los chicos. Ya. Pero ese anoté el nombre. El libro, sí, bacán. Anoté el nombre en el chat para ver si también, o de repente alguien lo puede buscar, porque acá son todos muy expertos en el tema de buscar libros y todo eso. Son mucho más expertos que uno, pero ese es el libro para poder comprender la esquizofrenia. De hecho, el primer día, mi supervisor en el psiquiátrico, día 1, ya, Matías, anda a ver a este paciente, un paciente esquizofrénico que tenía el delirio de tener a Dios en el estómago y que Dios me hablaba a través de su estómago, y yo hablé con Dios en ese momento, porque les cambiaba la voz. Me hizo ver a ese paciente, ya, léete esto. Y me hizo leer este libro que yo le estoy diciendo, La esquizofrenia incipiente, y todo me hizo mucho más sentido desde entonces. Y le tengo harto aprecio a ese libro, es buenísimo, de verdad se lo recomiendo si quieren entender más cómo es la esquizofrenia y cómo era pensada desde el principio, antes de los psicofármacos y de las drogas, por así decirlo. Emilio está levantando la mano. Sí, el semestre pasado en psicopatología también nos recomendaron un libro chileno que se llama Demonio y Psiquiatría. No sé si lo ubican. ¿Demonio? Sí. Demonio y Psiquiatría, que es un psiquiatra chileno. Ese también es bien bueno. No lo cacho, pero quizás habla de la endemoniada de Santiago. Que es habla de varios casos relacionados con eso, que claro, estaba como el debate en si entre era una patología, una enfermedad mental o una posesión demoníaca. O una posesión demoníaca, sí. Esa es la instalación de la psiquiatría en Chile. Sí. Porque ahí es como que la psiquiatría le quitó a la iglesia, por así decirlo, el abordaje de este tipo de personas. Es súper interesante eso. El caso de la endemoniada de Santiago marca eso. Sí, bacán, bueno saberlo. Sí, pues antiguamente se pensaba que las personas con este tipo de patologías estaban poseídas por el diablo, tenían un demonio, ¿no? Estaban embrujadas. Antes de saber cómo funcionaba esto. Ha sido un gusto, Mariela, chiquillos. Yo encantado de participar en el futuro si lo necesitan. A mí me gusta mucho la docencia, este tema a mí me mueve harto el interés. Así que, bueno, cualquier cosa yo quedo atento. Muchas gracias, Matías, me alegra mucho verte y espero pronto nos podamos dar un abrazo. Sí, cuídate mucho, Matías. Muchas gracias. Muchas gracias, chicos. Que estén muy bien. Muchas gracias por la presentación. Gracias. Gracias, Matías.